a mí, aunque sea espírita y estudie espiritismo, pero me gusta explicar y hacer las cosas de una manera que puedan llegar a todas las personas, sean espíritas o no, porque el mundo estamos formados por todos, ¿no? Y bueno, dentro del progreso que tenemos las personas a nivel individual, el progreso planetario y el progreso del universo, pues es algo que es seguro. Y a veces, aunque pueda parecer que el progreso pueda quedar parado o entorpecido, pues nunca se va a detener, porque la eternidad no tiene tiempo. Entonces, conocerse a sí mismo es también infinito, desde el punto de vista que las personas somos eternas y que nuestro crecimiento va a ser eterno, pues conocerse a sí mismo en todo lo que nos espera, pues también va a ser infinito. Decía el poeta William Blake que si las puertas de la percepción quedaran limpias, las cosas aparecerían como son, infinitas. Y así es. Entonces las personas que estamos destinadas a ser felices, pero a veces nuestra marcha por el planeta pues es dolorosa porque resulta de no conocer cómo somos por dentro, de no conocer las consecuencias de nuestros actos en el presente o lo que cometimos en el pasado, o de no utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para ser felices, que son renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro orgullo o la aceptación amorosa de ciertos acontecimientos que nos ocurren en la vida. Por eso la felicidad hay que conquistarla paso a paso con afán de lucha. Ya les decía Allan Kardec que conocería a los espiritistas por dominar sus bajas pasiones. Y el ego y el egoísmo y el orgullo pues son bajas pasiones que tenemos para dominarlas, que esforzarnos, pero hay que saber y reconocer dónde están y cuáles son, que ahí está la causa, porque muchas veces nuestro egoísmo y nuestro orgullo no los vemos en nosotros mismos, porque no nos conocemos. Y en esa línea es en la que quiero enfocar esta charla, ¿no? Entonces, para ello voy a hacer primero una pequeña distinción entre lo que sería instinto, inteligencia y autoconciencia. La conciencia es la propiedad que tiene el espíritu humano de reconocernos nuestros atributos esenciales y todas las modificaciones que experimentamos. También puede darse el caso de que la conciencia sea errónea. La conciencia errónea es lo que la ignorancia juzga lo verdadero por falso, teniendo lo bueno por malo o lo malo por bueno. Por ejemplo, cuando en el pasaje de Jesús del Evangelio que iban a apedrear a la mujer adúltera, pues todos pensaban que estaban actuando según su conciencia y todos estaban convencidos de que esa era la ley y que esa mujer había cometido adulterio. Sin embargo, Jesús, cuando pronunció sus palabras mágicas, les hizo un ejercicio de introspección. Y ellos, al mirarse a sí mismos, tuvieron un instante de lucidez y dijeron, nosotros también lo hacemos. Y entonces no se atrevieron. Pero en su conciencia al principio ellos pensaban que cumplían con la ley. Por eso la conciencia puede ser errónea. En la pregunta, voy a compartir la pantalla, a ver si la veis. ¿La veis? No, de momento no. A ver si puedo. ¿La veis ahora? Sí, ahora sí. En la pregunta 74 del libro de los espíritus dice, ¿puede fijarse un límite entre el instinto y la inteligencia? ¿Dónde termina uno y empieza la otra? Y dice, no, porque con frecuencia se confunden, pero pueden distinguirse muy bien en los actos. En la 75 dice, ¿es exacto decir que disminuyen las facultades instintivas a medida que crecen las intelectuales? No. El instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. También puede el instinto conducir al bien, nos guía casi siempre y a menudo con más seguridad que la razón, porque nunca se extravía. ¿Por qué la razón no es siempre una guía infalible? Sería una guía infalible si no estuviera falseada por la mala educación, por el egoísmo y el orgullo. El instinto no razona y la razón deja libre albedrío. Porque el instinto es una inteligencia rudimentaria. El instinto nos viene de serie, es espontáneo. Pero la inteligencia es una combinación de un acto deliberado que tiene que ver con la voluntad y con la libertad. Voy a intentar dejar de compartir aquí.
Entonces el animal irracional pues permanece ligado al instinto y responde bajo reflejos condicionados y automatismos, por lo que está libre de culpa y de remordimiento. Nosotros sí tenemos remordimientos y tenemos culpa. Y esos remordimientos y esa culpa que nosotros tenemos son los valores aflictivos que nos acompañan en el despertar de la conciencia. Por eso cuando nosotros estamos tristes y estamos penosos por cosas que nos ocurren y tenemos remordimientos, es porque se nos ha despertado la conciencia. Si la tuviéramos adormecida no tendríamos tantos remordimientos. Pero sin embargo el instinto nos salva de muchas situaciones, porque eso nos viene ya dentro de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esos sufrimientos que tenemos y esos remordimientos y esa culpa son el precio que tenemos que pagar por conquistar el paso a la individualidad consciente. Hay mucha gente que aspira a no sufrir durmiendo profundamente como si no les afectara nada. Pero eso como consecuencia no tendrán ni idea de su propio estado debido a la falta de autoconciencia. Y esto nos lo vamos a encontrar siempre en los dos planos de la vida, en el de que estamos encarnados y en el que estamos desencarnados. El no tener conciencia de nada de nosotros y querer adormecer las cosas, pues luego nos vamos a llevar sorpresas, porque no vamos a saber dónde estamos. El aforismo "conócese a ti mismo" es súper antiguo. Eso ya lo estudiaba Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras, Solón de Atenas. En Grecia estaba en la vida pública y política. Incluso en España, en la Inquisición española, que en esa época se escribió el Quijote, en el Quijote hay un capítulo en cuando cuando le ofrecen a Sancho ser el gobernador de la ínsula de Barataria. Don Quijote le dijo: has de saber, querido Sancho, que has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo. Y es el más difícil de los conocimientos que pueden hacerse. Reconocerte a ti mismo saldrá en no hincharte como la rana que quiso igualarse con el rey. Esa fábula de la rana que quiso igualarse con el buey que dice Don Quijote es la fábula de Esopo, de una rana que quiso parecerse a un buey y al final, de tanto querer parecerse al rey, engordó, engordó, engordó hasta que explotó. Por eso tenemos siempre que trabajar a partir de nosotros mismos, modelando nuestra propia arcilla, sin querer parecernos a otros, a partir de nuestros defectos y a partir de nuestras virtudes, porque también las tenemos. Y entonces para eso tenemos que aprender a manejar y a administrar nuestras inferioridades, nuestras herencias de inferioridad. Una de las finalidades de cada encarnación es corregir malas acciones y por ello es necesario autoanalizarse y cuáles son los aspectos que nos causan dolor para corregirlos. Por eso todos los desafíos perturbadores hay que reconocerlos para enfrentarlos. Por eso tenemos herencias psicológicas de otras existencias. Entonces la búsqueda de la felicidad es la búsqueda del equilibrio de un estado de espíritu a otro, dentro de nuestro progreso, en una búsqueda de una armonía, de una conciencia tranquila de cumplir con nuestra obligación. Muchas veces, en vez de enfrentarnos a los problemas con naturalidad, los problemas se postergan. Y eso crea lo que llama Johanna de Angeli fugas psicológicas. Y esas fugas psicológicas producen estados predepresivos. Entonces, cada vez que se evita el esfuerzo, se está procediendo en sentido contrario a la ley de la vida. Y se actúa en contra del crecimiento moral, psicológico, intelectual y espiritual. No se crece y eso produce parálisis. El ego, temeroso de lo que se llama fracaso, decide evitar procesos desafiantes y enmascarar la realidad para huir al mundo de la fantasía, constituido por sueños utópicos irrealizables.
pues cuando se quiere vivir con el mundo material o la realización de viajes, o muchas personas que solo enfocan su vida a la búsqueda de una pareja. Ahí se producen esas fugas. Las pruebas, todas las pruebas que nos pasan, tienen un objeto que es ejercitar nuestra inteligencia. Por lo tanto, tenemos que animarnos a conocer los aspectos más oscuros de nuestro ser. Y cuando los vemos y los sufrimos, pues como lo pasamos mal, hablarle esa parte negativa como si se lo hiciéramos a nuestro mejor amigo. Igual que un amigo va y te cuenta cuando está muy mal por algo suyo y tú le das palabras de consuelo, también nosotros nos podemos dar una palabra de consuelo para seguir trabajando, porque el reconocer esas partes oscuras es doloroso, porque es el precio que pagamos por el despertar de la conciencia. En la mitología griega, en los 12 trabajos de Hércules, uno de ellos, de los 12 trabajos de Hércules, era luchar contra la hidra. Y Hércules, cada vez que la hidra era una serpiente, y cada vez que tenía dos cabezas, pero cada vez que Hércules le cortaba una cabeza, le salían dos. Y eso pasa cuando nos buscamos por dentro, y cada vez que intentamos perfeccionarnos, nos salen más cosas, no paran de salir, como la hidra. Entonces, bueno, voy a repasar, para que repasemos estos conceptos que estoy diciendo. A ver, le doy a compartir pantalla. Ser felices o animarse a progresar. Y a mí, aunque sea espírita y estudie espiritismo, pero me gusta explicar y hacer las cosas de una manera que puedan llegar a todas las personas, sean espíritas o no, porque el mundo estamos formados por todos, ¿no? Y bueno, dentro del progreso que tenemos las personas a nivel individual, el progreso planetario y el progreso del universo, pues es algo que es seguro. Y a veces, aunque pueda parecer que el progreso pueda quedar parado o entorpecido, pues nunca se va a detener, porque la eternidad no tiene tiempo. Entonces, conocerse a sí mismo es también infinito, desde el punto de vista que las personas somos eternas y que nuestro crecimiento va a ser eterno, pues conocerse a sí mismo en todo lo que nos espera, pues también va a ser infinito. Decía el poeta William Blake que si las puertas de la percepción quedaran limpias, las cosas aparecerían como son, infinitas. Y así es. Entonces las personas estamos destinadas a ser felices, pero a veces nuestra marcha por el planeta pues es dolorosa porque resulta de no conocer cómo somos por dentro, de no conocer las consecuencias de nuestros actos en el presente o lo que cometimos en el pasado, o de no utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para ser felices, que son renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro orgullo o la aceptación amorosa de ciertos acontecimientos que nos ocurren en la vida. Por eso la felicidad hay que conquistarla paso a paso con afán de lucha. Ya les decía Allan Kardec que conocería a los espiritistas por dominar sus bajas pasiones. Y el ego y el egoísmo y el orgullo, pues son bajas pasiones que tenemos para dominarlas, que esforzarnos, pero hay que saber y reconocer dónde están y cuáles son, que ahí está la causa, porque muchas veces nuestro egoísmo y nuestro orgullo no los vemos en nosotros mismos, porque no nos conocemos. Y en esa línea es en la que quiero enfocar esta charla, ¿no? Entonces, para ello voy a hacer primero una pequeña distinción entre lo que sería instinto, inteligencia y autoconciencia. La conciencia es la propiedad que tiene el espíritu humano de reconocernos nuestros atributos esenciales y todas las modificaciones que experimentamos. También puede darse el caso de que la conciencia sea errónea. La conciencia errónea es lo que la ignorancia juzga lo verdadero por falso, teniendo lo bueno por malo o lo malo por bueno. Por ejemplo, cuando en el pasaje de Jesús del Evangelio que iban a apedrear a la mujer adúltera, pues todos pensaban que estaban actuando según su conciencia y todos estaban convencidos de que esa era la ley y que esa mujer había cometido adulterio.
Sin embargo, Jesús, cuando pronunció sus palabras mágicas, les hizo un ejercicio de introspección. Y ellos, al mirarse a sí mismos, tuvieron un instante de lucidez y dijeron, nosotros también lo hacemos. Y entonces no se atrevieron. Pero en su conciencia al principio ellos pensaban que cumplían con la ley. Por eso la conciencia puede ser errónea. En la pregunta, voy a compartir la pantalla, a ver si la veis. ¿La veis? No, de momento no. A ver si puedo. ¿La veis ahora? Sí, ahora sí. En la pregunta 74 del libro de los espíritus dice, ¿puede fijarse un límite entre el instinto y la inteligencia? ¿Dónde termina uno y empieza la otra? Y dice, no, porque con frecuencia se confunden, pero pueden distinguirse muy bien en los actos. En la 75 dice, ¿es exacto decir que disminuyen las facultades instintivas a medida que crecen las intelectuales? No. El instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. También puede el instinto conducir al bien, nos guía casi siempre y a menudo con más seguridad que la razón, porque nunca se extravía. ¿Por qué la razón no es siempre una guía infalible? Sería una guía infalible si no estuviera falseada por la mala educación, por el egoísmo y el orgullo. El instinto no razona y la razón deja libre albedrío. Porque el instinto es una inteligencia rudimentaria. El instinto nos viene de serie, es espontáneo. Pero la inteligencia es una combinación de un acto deliberado que tiene que ver con la voluntad y con la libertad. Voy a intentar dejar de compartir aquí. Entonces el animal irracional pues, permanece ligado al instinto y responde bajo reflejos condicionados y automatismos, por lo que está libre de culpa y de remordimientos. Nosotros sí tenemos remordimientos y tenemos culpa. Y esos remordimientos y esa culpa que nosotros tenemos son los valores aflictivos que nos acompañan en el despertar de la conciencia. Por eso cuando nosotros estamos tristes y estamos penosos por cosas que nos ocurren y tenemos remordimientos, es porque se nos ha despertado la conciencia. Si la tuviéramos adormecida no tendríamos tantos remordimientos. Pero sin embargo el instinto nos salva de muchas situaciones, porque eso nos viene ya dentro de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, esos sufrimientos que tenemos y esos remordimientos y esa culpa son el precio que tenemos que pagar por conquistar el paso a la individualidad consciente. Hay mucha gente que aspira a no sufrir durmiendo profundamente como si no les afectara nada. Pero eso como consecuencia no tendrán ni idea de su propio estado debido a la falta de autoconciencia. Y esto nos lo vamos a encontrar siempre en los dos planos de la vida, en el de que estamos encarnados y en el que estamos desencarnados. El no tener conciencia de nada de nosotros y querer adormecer las cosas, pues luego nos vamos a llevar sorpresas, porque no vamos a saber dónde estamos. El aforismo "conócese a ti mismo" es súper antiguo. Eso ya lo estudiaba Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras, Solón de Atenas. En Grecia estaba en la vida pública y política. Incluso en España, en la Inquisición española, que en esa época se escribió el Quijote, en el Quijote hay un capítulo en cuando cuando le ofrecen a Sancho ser el gobernador de la ínsula de Barataria. Don Quijote le dijo: has de saber, querido Sancho, que has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo. Es el más difícil de los conocimientos que pueden hacerse. Reconocerte a ti mismo saldrá en no hincharte como la rana que quiso igualarse con el rey. Esa fábula de la rana que quiso igualarse con el buey que dice Don Quijote es la fábula de Esopo, de una rana que quiso parecerse a un buey y al final, de tanto querer parecerse al rey, engordó, engordó, engordó hasta que explotó. Por eso tenemos siempre que trabajar a partir de nosotros mismos, modelando nuestra propia arcilla, sin querer parecernos a otros, a partir de nuestros defectos y a partir de nuestras virtudes, porque también las tenemos.
Y entonces para eso tenemos que aprender a manejar y a administrar nuestras inferioridades, nuestras herencias de inferioridad. Una de las finalidades de cada encarnación es corregir malas acciones y por ello es necesario autoanalizarse y cuáles son los aspectos que nos causan dolor para corregirlos. Por eso todos los desafíos perturbadores hay que reconocerlos para enfrentarlos. Por eso tenemos herencias psicológicas de otras existencias. Entonces la búsqueda de la felicidad es la búsqueda del equilibrio de un estado de espíritu a otro, dentro de nuestro progreso, en una búsqueda de una armonía, de una conciencia tranquila de cumplir con nuestra obligación. Muchas veces, en vez de enfrentarnos a los problemas con naturalidad, los problemas se postergan. Y eso crea lo que llama Johanna de Angeli fugas psicológicas. Y esas fugas psicológicas producen estados predepresivos. Entonces, cada vez que se evita el esfuerzo, se está procediendo en sentido contrario a la ley de la vida. Y se actúa en contra del crecimiento moral, psicológico, intelectual y espiritual. No se crece y eso produce parálisis. El ego, temeroso de lo que se llama fracaso, decide evitar procesos desafiantes y enmascarar la realidad para huir al mundo de la fantasía, constituido por sueños utópicos irrealizables. Pues cuando se quiere vivir con el mundo material o la realización de viajes, o muchas personas que solo enfocan su vida a la búsqueda de una pareja. Ahí se producen esas fugas. Las pruebas, todas las pruebas que nos pasan, tienen un objeto que es ejercitar nuestra inteligencia. Por lo tanto, tenemos que animarnos a conocer los aspectos más oscuros de nuestro ser. Y cuando los vemos y los sufrimos, pues como lo pasamos mal, hablarle esa parte negativa como si se lo hiciéramos a nuestro mejor amigo. Igual que un amigo va y te cuenta cuando está muy mal por algo suyo y tú le das palabras de consuelo, también nosotros nos podemos dar una palabra de consuelo para seguir trabajando, porque el reconocer esas partes oscuras es doloroso, porque es el precio que pagamos por el despertar de la conciencia. En la mitología griega, en los 12 trabajos de Hércules, uno de ellos, de los 12 trabajos de Hércules, era luchar contra la hidra. Y Hércules, cada vez que la hidra era una serpiente, y cada vez que tenía dos cabezas, pero cada vez que Hércules le cortaba una cabeza, le salían dos. Y eso pasa cuando nos buscamos por dentro, que cada vez que intentamos perfeccionarnos nos salen más cosas, no paran de salir, como la hidra. Entonces, bueno, voy a repasar, para que repasemos estos conceptos que estoy diciendo. A ver, le doy a compartir pantalla. No estoy compartiendo, ¿no? A ver, compartir pantalla. ¿La estáis viendo ahora? No, No. ¿Y ahora? no. ¿Tampoco? Es que me concentro con lo que estoy explicando y se me olvida dar cuál es el botón de compartir la pantalla. A ver, pues la he liado, yo no me he perdido por aquí, ¿eh? Ahora me veis, ¿no? Sí. Venga, voy a intentar compartirla, a ver ahora. A ver, ahora sí puedo. Es que me tapa y no lo veo. ¿Os tapa a vosotros también? Nosotros lo leemos bien. Pues venga alguien que lo lea porque yo no lo puedo leer bien. Sí, yo mismo. Autoconciencia. Conquista que ha realizado el self cuando deja de orientarse solo por el instinto. La culpa, los remordimientos y el dolor en general
son los valores aflictivos que acompañan al despertar de la conciencia. Ese es el precio que el ser humano paga por la conquista, pasando de la animalidad a la individualidad consciente. Y aquí otro resumen de lo que he dicho, que tenemos herencias psicológicas de otras existencias, que la finalidad de cada existencia es corregir errores, que la búsqueda de la felicidad es el paso de un estado de espíritu a otro y que no enfrentarse a los problemas genera fugas psicológicas que producen parálisis en el crecimiento moral, intelectual y espiritual, y que las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia y el dolor nos avisa de la herencia inferior que debemos de trabajar. Es decir, las pruebas nos vuelven más listos y lo que nos duele nos avisa de la herencia inferior que tenemos que trabajar. Voy a explicar ahora una serie de conflictos existenciales que explica Johanna de Angelis a través de Divaldo y que van muy bien para los tiempos en los que estamos viviendo. Voy a hablar de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, de la ira, ¿no? La ira, que de alguna manera todos la tenemos en mayor o menor medida, es un sentimiento que se exterioriza cuando el ego se siente herido y destruye la paz en nosotros mismos. Se instala de improviso y arroja golpes de injuria y agresividad, estados de agitación lamentables. Obnubila la capacidad de discernir y irrumpe ocasionando desastres. La terapia que nos propone Johanna de Angelis para la ira es muy bonita. El silencio ante la circunstancia perturbadora y el hecho de no permitir que lo invadan dardos mentales arrojados por el contrincante son un recurso imprescindible para no caer en la irritación. Si cuando nos están diciendo algo nos empezamos a irritar, no vamos por buen camino. Ahí es mejor quedarse calladito, porque si no, no nos debería doler nada. Por lo tanto, si nos está doliendo algo y si por dentro nos estamos encendiendo, es porque es una herencia inferior que tenemos y está a punto de saltar la ira. Por lo tanto, hay que quedarse calladito. Dice, cuando se recibe una advertencia, escuchar con atención y evaluar la propuesta, aunque se presente en forma agresiva, para aprender. Y si se ven aspectos negativos del otro, de quien nos lo está diciendo, no se le da importancia. Mirad qué bien. Vamos a ver otra. El resentimiento. El resentimiento se produce cuando nos sentimos rechazados y de alguna manera despreciamos a esa persona. El resentimiento se aloja en nuestra mente y en la emoción y se transforma en una sorda y cobarde expresión de venganza encubierta que se complace, aunque no lo reconozcamos, en la desdicha del otro. El resentimiento es un gusanillo invisible que nos empieza a remover la mente y el corazón. Y con ese resentimiento nos vamos complaciendo en unos fluidos deletéreos, rebeldes, que nos atacan con perturbaciones emocionales y fisiológicas. Entonces hay que detectarlo muy bien, porque bloquea el discernimiento. Es un trastorno obsesivo del orgullo herido en su altivez y provoca descompensación emocional. Y esto hace que muchos transiten por el mundo infelices, rencorosos y lanzando dardos a diestro y siniestro. Y nadie vive atacado a otros, sino el que se halla en desarmonía consigo mismo. El ser en sí mismo no es portador de maldad, pero las experiencias de la evolución pueden evolucionar a aspectos negativos. Todos tenemos dentro un ángel y un demonio. Y según a quien le demos de comer, pues va a salir uno o va a salir otro. ¿Cuál es la terapia que propone Johanna de Angelis para el resentimiento? Altruismo, bondad, moralidad
y cooperación. Cambio de comportamiento mental para la posterior modificación de la conducta mental. Eso es muy importante, que cambiemos el comportamiento mental, la forma mental que tenemos de pensar. Quitar el valor a lo que parece ofensivo. Y así descubrir el placer de ser libre y de poder amar sin exigir compensación y de convivir sin un estado preconcebido de autodefensa, porque dejaremos de sufrir cuando no sintamos que nos están atacando. Es otra puerta por la que se cuelan los obsesores espirituales, donde se pueden romper los lazos de inducción obsesiva con el cambio de actitud mental. Si cambiamos de actitud mental, ahí no van a entrar los obsesores espirituales. Vamos a ver otro. La culpa. La culpa puede tener causa en el pasado. Algo que se ha hecho contra el prójimo y si no se tiene el valor para reparar, produce una angustia insoportable. Muchas veces la forma de esconder el conflicto es con la autoconmiseración. La autoconmiseración es cuando empezamos a decirnos soy un desastre, soy un egoísta y nos machacamos a nosotros mismos con eso. Pero sin embargo hay culpas que son saludables, que son las culpas en las que nos hemos equivocado y rápidamente las reparamos, que es pidiendo perdón. Pidiendo perdón y reparándolas, entonces es cuando descansamos. Todos cometemos errores, algunos son de naturaleza grave, pero no por eso debemos desanimarnos ni abandonar los compromisos de elevación moral, porque la culpa y la paz no pueden convivir y a veces se tardan muchas existencias. La terapia que nos propone Johanna de Angelis, la liberación de la culpa, dice el antídoto es la reparación. Cuando hay conciencia de error, se encuentra la forma de reparar auxiliando a quien se ha ofendido. Mediante el coraje de pedir perdón nos liberamos del estado emocional que nos perturba. Si la culpa está en el inconsciente, porque procede de una existencia pasada, cambio de actitud en relación a la vida. Los errores que hemos cometido en esta existencia, tenemos más facilidad de resolverlos. Si nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, podemos disculparlo, podemos repararlo, pero otras vienen de otra vida. Y con el tiempo, si nos vamos analizando y conociéndonos a nosotros mismos, vamos sabiendo cuáles son las que vienen de otras vidas, porque las encontramos en nuestros defectos y las vamos encontrando en todas las respuestas kármicas que la vida nos va dando con todas las pruebas que nos están pasando, porque son de asuntos que tenemos culpa de vidas anteriores. Y ahí, ¿cuál es la solución? Como no podemos repararla en el momento, el cambio de actitud en relación a la vida, el cambio de actividades en las que hacemos, de amor al prójimo en el camino de la elevación y de los cambios que nosotros vamos dando. Aceptar la herencia perturbadora, esa que viene de otra existencia, aceptar la que es tuya, que se descubre muy bien en todos nuestros defectos, los que nos han venido y que tenemos muy bien arraigaditos. Adquirir un sentido de responsabilidad. Y esto es muy interesante porque sin responsabilidad se pierde el control de la situación. Las responsabilidades nos hacen controlar la situación. Y la irresponsabilidad, perdemos el control. La salud mental y moral libera la culpa. Vamos a ver otro, que también es muy actual. La ansiedad. La ansiedad guarda mucha relación con las relaciones sociales y con el temor a lo desconocido. La necesidad de autorrealización que cuando no se consigue favorece su fuga a través de la ansiedad, produciendo el desgaste del sistema emocional y genera estrés en el comportamiento. Es un grave factor de perturbación y desequilibrio, sudoración, arritmia cardíaca, inquietud exagerada. La falta de serenidad para enfrentar los desafíos de la existencia que genera incapacidad para actuar de modo equilibrado. La mente tiene muchas ambiciones,
Un comportamiento enfermizo, perturbador, deseos relacionados con conquista de cosas que aturden y desorientan, que se producen a la vez. Se transfieren de un estado psicológico a otro y a menudo alteran el humor. Producen trastornos depresivos de naturaleza bipolar. ¿Qué terapia nos propone para la ansiedad? Primero, racionalizar el sufrimiento, reflexionar sobre él, averiguar qué es lo que nos está pasando. Trabajar el optimismo es muy importante. Trabajar el optimismo. Ser positivo, pensar siempre bien. Comprender la finalidad de su existencia, trabajar sobre uno mismo en un proyecto de salud y de paz. Criatura lúcida y consciente de sus propias responsabilidades. Armonizarse. La meditación induce a la calma y al bienestar. El hábito de la oración. La aplicación de bioenergía por medio de pases para restaurar el campo vibratorio y revitalizar las células. Llevar una vida saludable. Vamos a ver otra, muy actualizada también. El vacío existencial. El vacío existencial son falta de objetivos en la existencia. Pérdida de la identidad por estar sumergido en la apariencia. La búsqueda del ego en el aplauso o reconocimiento social que desemboca en frustraciones. La ociosidad, el exceso de tiempo libre. El intercambio insensato y constante de parejas genera frustración. La búsqueda de Internet de encuentros románticos de personalidades neuróticas y temerosas establece perspectivas angustiantes por tratarse de personas frustradas e inseguras, que esto está muy en día. Esta búsqueda salvaje que se realiza hoy, no una búsqueda normal, una búsqueda tranquila, una búsqueda natural. Esa búsqueda desenfrenada, actualmente la sociedad genera estrés y desarmonía en el interior, que hace que estén las personas amargadas. Porque cuando estas búsquedas fracasan constantemente se genera mucho vacío. También en el vacío existencial se pierde respeto por el grupo social al que se pertenece y se marcha a profundos conflictos de inutilidad que acaban en depresión por perseguir la nada. Me acuerdo que había una canción muy bonita de un cantautor que se llamaba Antonio Vega que era Esperando Nada. Y hablaba un poco de estas cosas. Perseguir la nada o esperar la nada. ¿Qué terapia se nos propone para el vacío existencial? Razonar y diferenciar lo ético de lo noble y lo noble de lo vulgar, lo grosero y lo indigno. Abrir nuevos rumbos, liberándonos de lo que nos ata al pasado, cambiando de actitud racional y emocional para con la oportunidad de la existencia. Dedicarse a hacer cosas buenas. Desde que uno se levanta, plantearse eso en la cabeza, hacer cosas buenas. Todas las cualidades están dentro de nosotros y las puertas del infinito se abren dentro del corazón por la lucidez racional. He dejado de compartir pantalla, ¿no? Ahora me veis normal, ¿no? ¿Sí? Sí, te veo, sí. Hay un verso o una frase muy bonito que dice: es necesario, por lo tanto, es posible. Es necesario, es posible. La clave, una clave que tenemos para conocernos a nosotros mismos, nos la da Jesús en el Evangelio de forma magistral, que es el pasaje de la estaca en el ojo. ¿Por qué ves la pajita en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu ojo? O como dices a tu hermano, sacaré la pajita de tu ojo y se está viendo una viga en el tuyo.
Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás sacar la mota de ojo de tu hermano. Esta es la madre del Cordero. Este pasaje de Jesús es la clave para conocernos a nosotros mismos. En el Evangelio según el Espiritismo explican y dicen que una de las extravagancias, y utiliza la expresión extravagancia, que una de las extravagancias de la humanidad es ver el mal del otro en vez de en el propio. Para juzgarse uno mismo sería preciso mirarnos en un espejo y transportarnos fuera de nosotros y decir, ¿qué pensaría yo si viera hacer al otro lo que estoy haciendo yo? Si somos capaces de hacer ese ejercicio mental, de concentrarnos, salir fuera y ver lo que hemos hecho nosotros, pues posiblemente nos pondríamos verdes, que es lo que hacemos todos entre nosotros constantemente. El orgullo es el que hace al hombre disimular sus faltas, tanto en lo moral como en lo físico. Lo que estábamos disimulando, lo que disimulamos es lo que nos hace más débiles. Y cuando lo descubrimos, nos damos cuenta de que eso, justamente eso, somos nosotros mismos. Y es nuestra verdad. Todo aquello que disimulamos. Si el orgullo, dice en el Evangelio, si el orgullo es el origen de muchos de nuestros vicios, es también la negación de muchas virtudes. Y se encuentra en el fondo y como móvil de casi todas las acciones. Si el hombre es capaz, si las personas somos capaces de perder nuestro ego, nos convertimos en todo. El ego, el orgullo es el principal obstáculo para progresar. Por lo tanto, el ejercicio primero que tenemos que hacer, basándonos en el episodio de la paja en el ojo y la estaca, es no juzgar. No juzgar. Si nos analizamos, estamos todo el día juzgando a los demás. Y las personas no están para ser juzgadas, sino para ser comprendidas. Otra terapia para conocerse a sí mismo. Una terapia para conocerse a mí mismo segura y buenísima y certera. La práctica del amor a los enemigos. El esfuerzo que hacemos intentando amar a los enemigos nos hace manejar nuestros conflictos existenciales. Porque en ese trabajo que vamos a hacer con ellos es como cuando se nos va a remover todo y cuando vamos a saber verdaderamente el personaje que tenemos dentro. También en el Evangelio dice Jesús, si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Y si hacéis el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Y si prestáis esperando algo recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque todas esas personas que son nuestros enemigos y que nos cantan mal y que son tan malas, también aman a los que aman, a los que ellos aman. Y les prestan a sus amigos y ayudan a sus personas queridas, porque son igual que nosotros. No lo tenemos en la exclusividad, ellos también lo tienen. Amad pues a vuestros enemigos, hacedles el bien y dad prestado, sin esperar por esto nada, dice el Maestro Jesús. Ahora bien, y esto lo dicen los espíritus en el Evangelio, la ternura supone confianza y no se puede tener confianza en una persona que se sabe que es capaz de hacernos el mal. Y no se puede tener con él las mismas expansiones de amistad porque se sabe que sería capaz de abusar de ellas. Entre las personas que desconfían unas de otras no pueden existir los arranques de simpatía que existen entre las personas que somos de la misma comunión de pensamientos. Y no podemos tener el mismo placer encontrándonos con un amigo, con una persona pues, que no nos cae bien o que no tenemos. Eso es así. Ese sentimiento es el resultado de una ley física, la ley de asimilación y repulsión de fluidos. El pensamiento malévolo dirige una corriente fluídica de impresión penosa y el pensamiento bueno
nos envuelve en una emanación agradable. Y ahí está la diferencia de las sensaciones que experimentamos cuando nos acercamos a unas personas o a otras. Por lo tanto, amar a los enemigos no es tenerles un afecto que no está en nuestra naturaleza. Amar a nuestros amigos es no tenerle odio, no tenerles rencor, no tenerles deseo de venganza, es perdonarles sin segunda intención y sin condición el mal que nos hacen. Y no poner ningún obstáculo a su reconciliación. Desearles el bien. Alegrarnos en vez de afligirnos por sus cosas. Tenderles una mano en cuanto haya oportunidad. Abstenernos de palabras y acciones que puedan perjudicarles. Devolverles bien por mal, sin intención nunca de humillarles. Cualquiera que haga esto podría decir que ama a su enemigo, sin que pueda evitar que tampoco disfrute estando tan mucho rato con él, porque tenemos esa ley de atracción y repulsión de fluidos. Y el que se anime a esto es la mejor manera de conocerse a sí mismo, porque ellos no se andan con florituras. Ellos no son como nuestros amigos que nos dicen las cosas que nos agradan. Ellos nos dicen claramente su punto de vista y normalmente tienen razón. Por eso, como decíamos antes, tenemos que escuchar su propuesta para aprender. Porque puede que tengan razón en eso que ven de nosotros y son los que nos van a decir cómo somos nosotros, lo que nosotros no vemos porque tenemos la estaca en el ojo y lo que nos va a hacer ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Por eso considero que es el mejor camino de autoconocimiento. Practicar este ejercicio constantemente. Y como tenemos la gran suerte de que estas personas que no son afines a nosotros nos las estamos encontrando constantemente, porque es como en el colegio, cuando hay dos niños que se pelean en el recreo y los maestros y las maestras los sentamos juntos. Sentaros y solucionarlo. Pues en las existencias pasa igual. No sé cómo nos la apañamos, pero siempre nos encontramos con personas que no son afines. Por eso, porque tenemos que sentarnos a solucionarlo y aprender los unos de los otros. Porque en el fondo somos bastante parecidos cuando tenemos esos conflictos. La importancia también de conocerse a uno mismo es tal que de alguna forma forma parte de los dolores morales que tenemos en esta vida y que no sabemos de dónde vienen. Y esto también pasa al desencarnar. Cuando muchos espíritus que desencarnan y tienen también sufrimientos, porque como hay una sola existencia que continúa, pues todo lo que pasa allí también pasa aquí. Por lo tanto, todo esto también sucede en el otro plano de la vida. Para esto, todo esto que estamos hablando es también otro ejercicio muy importante, es dedicar todos los días algunos minutos a pensar en la transitoriedad de la existencia terrestre. Esto es muy importante para que cuando desencarnemos no nos llevemos sorpresas, porque como somos ciegos de nosotros mismos, de que no nos conocemos, cuando desencarnamos, ahí es cuando nos damos cuenta, como en el libro este de Volví. Otro ejercicio que tenemos que ir desarrollando es ir encaminando nuestros sentimientos hacia la virtud. Voy a compartir la pantalla. No la voy a compartir. La virtud es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Mirad qué bonito, ¿eh? Como la virtud medicinal de una planta. La virtud es la disposición habitual para hacer el bien. Esa es la persona virtuosa, la que tiene una disposición natural para hacer el bien. El que exhibe la virtud no es virtuoso, es orgulloso. Le falta modestia. A la virtud no le gusta exhibirse. Trabaja en la oscuridad y huye de la admiración de la multitud.
de las multitudes, practicando el bien con desinterés, olvidándonos de nosotros mismos. Esa es la virtud. En la ostentación hay mucha torpeza y falsedades. Por ejemplo, no hay señal más evidente de tener talento que creer que se carece de él. El que cree de verdad que tiene talento y piensa de verdad que no lo tiene. Esa es buena. Y es propio de ese bien que cuanto más talento se tiene, a uno más parece que le falta. Pero que va, si yo no, pero de verdad dice que no lo tengo, no lo tengo. La obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación, el consentimiento del corazón. Esto viene al caso en toda esta búsqueda que estamos haciendo por conocernos a nosotros mismos, con el trabajo interior de relacionarnos con las personas con las que no tenemos afinidad y todo eso, y con las que tenemos que convivir. La obediencia, el consentimiento de la razón, y la resignación, el consentimiento del corazón. Que eso no es ser sumiso. Eso no es ser sumiso. Para conocerse uno mismo también es fundamental la oración y la meditación, que son diferentes y complementarias. Orar es una necesidad en los momentos de angustia y sufrimiento. Y también practicarla en agradecimiento y cuando uno está muy alegre. La oración nos ayuda a calmar el dolor. Cuando estamos trabajando todos estos aspectos interiores al conocernos a nosotros mismos, la oración nos ayuda a calmar el dolor. Y también se puede usar como una especie de terapia psicoanalítica en la que cuando vamos nosotros elevando nuestro pensamiento con esa sinceridad, estamos haciendo una terapia psicoanalítica porque estamos elevando nuestro pensamiento a la energía amorosa del universo, que es Dios, de todo lo que tenemos por dentro. La oración induce a la calma, al bienestar, e inspira para la acción del bien. Y ahí sí es complementaria con la meditación. Que la meditación nos ayuda a conocer cuál es nuestro estado interior, produciendo también paz en nosotros mismos. También con la meditación, cuando estamos fijando el pensamiento y concentrándonos, eso es un ejercicio muy bueno para que después lo que nosotros llamamos la vigilancia del pensamiento. El vigilar nuestro pensamiento para que no nos metan interferencias negativas en nuestro prójimo y que no nos dejan estar en donde tenemos que estar. Conocerse a sí mismo como método también de autocontrol. Como método para vencer las tentaciones que la cotidianidad nos hace llevarnos a la maledicencia. Para discernir en vez de juzgar, al conocernos, en esa búsqueda de autoconocimiento. Para salirse del pensamiento propio que está sometido a la educación y a la experiencia de cada uno, para tener empatía y ponernos en lugar del otro. Entonces, en el proceso de iluminación, siempre produce sombras. Ahora sí voy a compartir la pantalla para explicaros este ejemplo. Miraros esta diapositiva, la veis, ¿no? Dice, si caminamos hacia la luz, nos seguirá nuestra sombra. El proceso de la iluminación es así. Si caminamos hacia la luz, nos seguirá nuestra sombra. Mientras más me acerco a la luz, más grande es mi sombra. Como lo que contaba de la hidra, de las 12 cabezas que le cortaba a Hércules, le salían más. Conforme más te vas iluminando y más acercándote a la luz, más te sale. Más te sale. Mientras más me ilumino,
más me protejo de mi sombra. Esa también es así. Son como efectos físicos del proceso iluminatorio. También es muy importante para nosotros, los espiritistas, el conocerse a sí mismo desde el punto de vista de la mediunidad, en el trabajo de la mediunidad, en el trabajo de los medium. Porque si el que es medium, cuando recibe los mensajes, solamente son para aplicarlos a otros, no vale, es orgulloso, porque los mensajes que se reciben, la primera que recibe la enseñanza es el propio medium. También cuántas veces se acercan a los centros espíritas personas que tienen facultades y que están esperando de alguna manera que se les diga, tú tienes una facultad especial, que tienes que ponerla, y al fin de cuentas lo que se está alimentando es su propio orgullo, porque el medium es como un peón de albañil. Él pone su cuerpo para ser un intermediario. Y el conocerse a sí mismo es fundamental del medium para que no se produzcan los efectos de animismo, para que él pueda distinguir esto es mío, esto no es mío, esto es mío, esto no es mío. Entonces el conocerse a sí mismo para el medium es un trabajo que tiene que ser muy exhaustivo con él. Y para ir terminando ya, quería terminar en este conocimiento con la parte que dedica el libro de los espíritus al conocimiento de sí mismo, que es en la pregunta 919. ¿Cuál es el medio más práctico y más eficaz para mejorarse la presente existencia y a las instigaciones del mal? Que es la comunicación de Agustín. El interrogarse a la conciencia. Cuando él decía, hacer lo que yo hacía cuando moraba en la tierra, que cada noche interrogaba a mi conciencia pasando revista a cuanto había ocurrido en el día y me hacía una serie de preguntas. Y yo he estado ejercitando estas preguntas, ahora las voy a compartir pantalla, las voy a poner, he estado ejercitando estas preguntas por la noche y es verdad que cuando ejercitas estas preguntas y te las haces por la noche, adquieres una gran energía y notas muchos cambios. Tiene ese poder mágico de recibir ayuda, de que recibimos ayuda cuando verdaderamente deseamos de corazón cambiar. Voy a compartir pantalla y vamos a ver esas preguntas. A ver si veo lo de compartir pantalla. Es que me concentro y se me olvida compartir pantalla. Aquí, mi jornada moral. Mirad las preguntas. Son muy concretas. ¿He faltado a algún deber? ¿Alguien tiene queja de mí? ¿Qué pensaría si esto que yo he hecho, si lo hiciera otra persona? ¿Qué verdad encierra la opinión de mis enemigos sobre este asunto? ¿Qué verdad encierra la opinión de mis enemigos sobre este asunto? Y esta es muy buena. Si desencarnara ahora, ¿a quién temería ver? Interroga a tu conciencia. Averigua lo que has de reformar en ti. Extirpa tus malas inclinaciones como si fueran malas hierbas. En transición planetaria hay una frase que dice, cada criatura es un ser especial, un verdadero universo por descubrir, ignorado por ella misma. En nuestra mano está comenzar de nuevo, es nuestra obligación poner paz en nuestro interior.
Y en esa obligación de poner paz en nuestro interior, la protagonista es nuestra voluntad, que es una palabra muy nuestra, la voluntad. Tenemos muchísimas razones para decir que no a muchas cosas que tenemos dentro y tenemos muchísimos motivos para decir que sí a todas las que tienen que estar por venir. Y esta ha sido mi conferencia. Espero que os haya gustado. Ahora ya, pues, me gustaría ya que hablarais vosotros y vosotras. Pues la verdad es que me ha parecido fantástica, Pedro. De verdad, muy buena, ¿eh? Buenísima. Es cosa difícil, ¿eh? Conocerse a uno mismo. Cosa difícil. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Y todo aquel que quiera hacer una pregunta, pues como sabéis, levantad la mano y os iré dando paso, ¿de acuerdo? Veo dos manos levantadas. Paso palabra a Gilda. Gracias, Pedro. Muy buena conferencia. Muchísima información y por supuesto tengo que volverla a ver porque no me he quedado con todo. Es demasiada información y buenísima para nuestra autorreforma. Gracias, de verdad, gracias. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tenemos que, o sea, cómo evitar o cómo tenemos que hacerlo para evitar esas fugas psicológicas? Que no he acabado de entenderla bien, vamos. Bueno, mira, a mí esto más que preguntas y respuestas, por mí me gustaría que fuera coloquio, que participáramos todos y quien quiera colaborar y también responder la pregunta, entre todos lo podemos ir resolviendo, porque aquí muchas de vosotras y vosotros pues tenéis también vuestros conocimientos, y entonces pues vamos respondiendo todo. Pues la fuga psicológica es de todas esas responsabilidades que nosotros tenemos de conocernos nosotros mismos y de descubrir qué es lo que tenemos que cambiar, y eso nos lo avisa el dolor que tenemos, sobre todo con las relaciones con las personas, y lo que se hace es postergarlo, no enfrentarlo, taparlo, excusarlo y esconderlo, como si no pasara nada o como si fuera culpa del otro, o dejar pasar un poco el tiempo en vez de enfrentarlo. Y entonces, al ir tapándolo, crea fuga psicológica. Y eso se va guardando, y se entra en un estado de parálisis en el que no estás progresando. Y ahí te pasan dos cosas. Una, que al final vas a entrar en un estado predepresivo, o que la situación kármica te va a poner situaciones para que lo sigas trabajando o sigas trabajando. Y por eso le va a todo el mundo, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre me pasa igual. Por ahí van los tiros. Al no enfrentarlo, al no enfrentar ese dolor que tienes, de dónde me viene, por qué me ha entrado este dolor, qué ha pasado, qué razón tiene esta persona que me ha dicho esto, que me ha sentado tan mal. Lo vas guardando, lo vas apartando, te vas fugando, te vas escapando de ahí. Y al final te lo encuentras, o que siempre te encuentras personas que tropiezas con la misma piedra, o caes en un estado de depresión que no sabes por dónde te viene. Por ahí van. Muy bien. Vale, gracias, Pedro. Muy bien. Pues pasamos palabra a Liliana. Liliana, puedes, cuando quieras, hacer tu pregunta. Bueno, ante todo, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Me van a perdonar porque yo soy bastante dura de mollera. Tengo 4 preguntas aquí separadas. No sé si hacértelas todas juntas y me vas diciendo o poco a poco. Porque bueno, Yo prefiero poco a poco, porque, bueno, haganlo como quieras, yo qué sé, ya responderemos.
no vaya a ser que... Es Si que sé responderlo, ¿eh? Si sé responder eso. no vaya a ser que José me voy a portar bien. No, y estaba comentando que, a ver, mejor sería hacer de una en una, porque a lo mejor los demás quieren hacer también preguntas. Si nadie hace preguntas, sigue haciendo. Lo digo porque a lo mejor alguien se queda también con ganas de preguntar. Por eso era que preguntaba si se las hacía todas juntas y él, bueno, iba diciéndomelas o precisamente por eso, porque, en fin, bueno, tengo 4 aquí. Es que, bueno, hay cosas de las que hablaste que a mí yo no las entendí bien. Si pudiera, por ejemplo, una de ellas dijiste, la búsqueda de la felicidad es la búsqueda del equilibrio de un espíritu a otro. Fue de las primeras frases que dijiste. Sí. Eso no lo entendí. Bueno, Y, mira, te lo respondo. mm, El espíritu está siempre evolucionando. Nosotros somos espíritus y estamos siempre evolucionando. Entonces es tan sencillo como conforme te vas conociendo a ti mismo y vas mejorando, vas cambiando del estado del espíritu que tienes ahora a un espíritu nuevo que se está creando y que se está formando. ya. ¿Te refieres a eso? Sí, el espíritu no es fijo, el espíritu vamos creciendo, nosotros vamos evolucionando, vamos progresando. Entonces ese cambio, ese paso de un estado de un espíritu a otro estado de espíritu nuevo, eso es a lo que me refiero. Ya. No, es que me ubiqué mal. De un espíritu a otro me quedé así, por eso. Dijiste Al también. final todo es lo más fácil, eso es lo más... mm, Sí, no, fue que entonces que es que me ubiqué de un espíritu a otro, ahí me Sí, vino en paz. sí, porque quizás esté mal expresado, porque no es de un espíritu a otro espíritu, sino dentro de nosotros el espíritu nuestro, a otro estado, a otro estado. Ujú. Espérate que voy tomando nota para que después yo le doy forma a todo esto. Dijiste también, que tampoco entendí, tenemos que animarnos a conocer los aspectos más oscuros de nuestro ser y cuando los conocemos, le hablamos. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando tú te estás empezando a conocer aspectos tuyos oscuros, me refiero a lo mejor has tenido una actitud muy egoísta y alguna persona cercana a ti o algún allegado o alguien o algún enemigo, entre comillas, te la hace ver y tú descubres que es verdad, pues entonces puedes caer en lo que hablábamos antes, de que te empiezas a sentir mal porque tienes un sufrimiento y dices, seré egoísta, es que no valgo nada, es que mira lo que le he dicho, es que vaya desastre, ¿no? Entonces, pues cuando tienes ese dolor, porque lo has hecho mal, porque te has equivocado, porque te estás sufriendo, que te trates un poquito a ti mismo como si fuera una amiga tuya a la que va a contarte un dolor que tiene y tú con mucho cariño, porque quieras a esa persona, y dices, venga, no te martirices, tú sigue adelante, pídele perdón, cuídate, descansa. Pues igual que tú se lo dirías a una amiga tuya o a un amigo tuyo, pues que ese dolor que es tuyo lo trates también amorosamente como si fuera un amigo o amiga tuya quien quiera ayudar. Eso es. ¿Me he explicado? Sí, eso es lo que estoy tomando nota. Gracias. ¿Sigo? ¿Puedo seguir, José, o hay alguien? De momento no hay nadie más. Sí, sí. A ver, esta pregunta, eh, porque en varias charlas que he escuchado hablan del despertar de conciencia y qué bueno que es el paso esencial para conocerse a uno mismo o que el autoconocimiento conlleva el despertar de conciencia, porque creo que las dos cosas están relacionadas, etcétera, pero la verdad es que yo no tengo bien claro en sí qué es el despertar de conciencia. Bueno, el despertar de conciencia, al principio hablé un poco de que era algo infinito, es decir, que nosotros como somos seres eternos y que nuestra existencia va a continuar siempre, vamos a estar siempre de alguna manera en un proceso de despertar de conciencia ante todos los desafíos que la eternidad nos va a ir proponiendo. Pero ¿qué es despertar de conciencia? Pues la evolución,
del ser espiritual, el crecimiento espiritual, el crecimiento en todos los aspectos, el crecimiento psicológico, el crecimiento moral, el crecimiento cósmico, la evolución, el progreso, la apertura, lo nuevo, que no para, que no para. O sea, el despertar de conciencia es la evolución de la entidad espiritual. Por ejemplo, Por ejemplo. sí. ¿Puedo opinar? Voy a dar paso a una persona que ha levantado la mano, si os parece, que hace ratito la tiene levantada, y es Kim. O sea que cuando quieras, Kim, puedes hacer tu pregunta. Luego... Sí, yo quisiera, porque a veces cuando hablamos sobre el perdón, es un tema que a mí me preocupa un poco, porque a veces cuando nos enfrentamos en alguna pelea, alguna discusión, algún enfrentamiento con alguien. Acércate un poco más el micro, que no se te oye bien. Sí, cuando nos enfrentamos así a alguien y bueno, los dos hemos puesto bastante ira o bastante malestar de nuestra parte, siempre es bueno pedir perdón, o hay veces en que la otra persona podría usar o vernos como unas posibilidades por pedir perdón o por rebajarnos. Es un poco a veces dudas que me quedan ahí, ¿no? Sé que pedir perdón siempre es bueno para uno mismo, pero a veces piensas, tal vez hubiese sido mejor que no pedir perdón según quién. Es una duda que tengo. No te estamos escuchando, Kim. Yo sí lo he escuchado. Ahora mejor. No, Pedro, pues estupendo, ya está. Porque has preguntado si es bueno pedir perdón en todos los momentos, o hay veces que no es bueno pedir perdón, algo así, me has preguntado, ¿no? Sí, sí. O sea que cuando una persona o dos personas o más están en una reyerta o en un conflicto, a veces dices, bueno, pues voy a pedir perdón y a ver si esto se puede solucionar, y después te encuentras con que la otra persona, en vez de aceptarlo sinceramente, se crece y se cree más superior, ¿no? Es un poco... Hace leña del árbol caído, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, eso es problema del otro, no es tuyo. Y tendrá que trabajarlo él. No obstante, si uno se ha equivocado, tiene que pedir perdón. Porque además te quedas descansando. Si la otra persona, lo hemos dicho antes cuando hablábamos de la terapia para la ira, si se crece y te está machacando, ahora después, el este que he compartido, que es un poquito resumen de lo que he explicado, te lo voy a pasar para aquí al WhatsApp, el PDF este que tengo, que viene de resumen por si alguien quiere tenerlo. Pues entonces, si la otra persona te está machacando, lo que hablaba ahí, quédate callado y escucha su propuesta. Y el dolor que tú tienes que tener es por lo que tú te has equivocado, que te has disculpado, y ese dolor es tuyo. Si la otra persona está iracunda o te está machacando, él se llevará su propio dolor. Ese es trabajo suyo. Vale, Si uno se equivoca, tiene que pedir perdón. También hay veces que a lo mejor pides perdón y no has hecho nada malo. O porque tú pensabas que te has equivocado y te has disculpado. Pero la otra persona, si es de buena voluntad, la mayoría de las veces cuando pides perdón, también te perdonan. Y al otro les gusta que les pidas perdón. A todos, cuando alguien se ha equivocado con nosotros y nos pide perdón, pues si eres de buena voluntad le dices, pues claro que te perdono, no te voy a perdonar. Bueno, hay gente de todo también, pero bueno, supongo que es parte de estar encarnado, ¿no? Bueno, eso era la pregunta, la duda más que a veces me hago. Gracias, Kim. Gracias, Kim.
Merche, te paso la palabra. Se me oye, ¿no? Bueno, primero darte la enhorabuena, me ha encantado la conferencia. Y luego, pues, preguntar que, bueno, me estoy preguntando yo, ¿no? Que cuando el despertar de la conciencia, conforme vas despertando esa conciencia, ¿siempre es doloroso? ¿Siempre duele? No lo sé, no lo sé, Mercedes. A mí me duele, desde luego. Sí, por A eso mí me me lo duele, pregunto. a mí me duele siempre. Sí, sí, a Así mí que también, por eso digo, pero siempre ha de ser dolorosa ese conocimiento de nosotros mismos. yo no lo sé. Siempre evitamos eso, ¿no? El dolor. Es algo como es negativo para nosotros, ese sentimiento, ¿no? Ese despertar de conciencia es como que Lo que estamos duele, ¿no? estudiando que ese dolor es como la ruptura del cascarón que nos separa del entendimiento. Es el precio que tenemos que pagar por comprender, por entender, en el estado evolutivo en el que estamos. Y conforme más vamos mejorando y vamos doblegando todos nuestros egoísmos, vamos sufriendo menos. Eso también es verdad. Hay dolores que tenemos, lo que nos pasa cuando desencarnan nuestros seres cercanos, cuando nos vienen enfermedades, cuando les vienen enfermedades a nuestros seres queridos. Esos dolores que requieren la aceptación amorosa para sobrellevarlos porque son pruebas que tenemos que pasar. Pero, a ver, también somos sensibles y tenemos también que sufrir con las personas que queremos cuando muchas veces hay personas que tenemos cerca que están sufriendo y en muchos casos somos insensibles, no sufrimos. También sería de un alma muy pura ante un sufrimiento de otra persona, también tu sufrimiento. No sé si era cuando hablaban, creo que era en el libro Liberación, en unos tribunales que había de justicia que decían, ¿cómo pueden juzgar a estas personas jueces tan malos? Y dice, ¿y cómo iban a juzgar los seres angelicales? Claro, ellos no juzgan, claro. Son tan buenos, no juzgan, Claro. solo aman. Pero a mí me pasa muchas veces que veo el dolor ajeno y me lo están contando y no siento nada. Y eso es una frialdad y una imperfección. Entonces, a lo mejor cuando tú estás sufriendo con un sufrimiento ajeno, también se te está despertando la conciencia, porque estás viendo el sufrimiento del otro, lo estás sintiendo, y eso también está bien. Decían que Jesús lloraba mucho. Alguien que ve, no sé, una persona que está sufriendo, lo bonito es que se te remueva también el corazón. Claro. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Adelante, Raquel. Hola, a ver, buenas tardes y muchísimas gracias por esta conferencia que además de sencilla ha sido muy esclarecedora en casi todos sus puntos, ¿no? Por lo menos para mí. Con respecto al perdón, antes creo que de amar a alguien que es tu enemigo, que es una palabra un poco, para mí es un poco, amar al enemigo es un poco fuerte, ¿no? Yo creo que es más conveniente aceptar el nivel evolutivo de tu enemigo. En el momento en que aceptas en qué situación está, te es más fácil comprender, creo, y más fácil de amar del todo, no, pero sí de comprender, ¿no? Y que tiene mucha carga el ego y el orgullo en todo esto, y, y que a medida que vas comprendiendo, el dolor va siendo menor, pienso yo.
O a veces dicen que es como un parto, ¿no? Que cuando tienes el despertar de esa conciencia es como que das a luz, ¿no? A tu parte luminosa, ¿no? Entonces esos instantes de dolor de parto luego se convierten en felicidad porque ha nacido el nuevo ser, ¿no? Y bueno, pues que quería ponerle la carga positiva, ¿no? A todo esto, que tampoco es fustigarte ni que te regodes ahí en el dolor para crecer, que no es eso. El dolor es puntual y luego el sufrimiento lo alargas tú, ¿no? O sea, el querer que eso te duela más ya forma parte más de ti. Pienso, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, porfa. Es que regocijarse en el dolor no es bueno. Es que no hay que regocijarse en el dolor. El dolor, el dolor es un aviso para que tú cambies. Entonces, y al enemigo a lo mejor deberíamos dejar de llamarlo enemigo, sino aliado, porque es nuestro maestro, es el que nos está enseñando. Pero nosotros no podemos nunca ir como almas en pena, aunque a veces vayamos como almas en pena. Y el dolor no puede dominarnos a nosotros. Tenemos que rectificarlo. Nosotros no estamos diciendo que el dolor es bueno en el sentido en el que lo estamos diciendo. Es bueno porque es que nos avisa de lo que tenemos que trabajar para mejorar. En ese sentido es bueno. Pero otra cosa es una obsesión con el dolor y ser un alma en pena. No se puede trabajar. No puedes Sería como trabajar. otra especie de fuga, ¿no? Sería como otra especie de fuga, el quedarse ahí anclado y no querer... Una parálisis. Entiendo. Esto hay que explicarlo bien porque cuando se habla de esto, que además de esto es un tema, esta conferencia para mí es una conferencia bastante laica, es decir, que es bastante para todos los públicos, quitando algunas cositas nuestras particulares, pero si tú cambiaras un poquito el lenguaje, explicándolo, lo que hemos hablado de espiritismo, explicándolo con un lenguaje abierto, esto se podría explicar en un salón de actos de cultura de cualquier sitio y sería llegado, ¿no? Porque además hay una parte de la sociedad que está abierta a este tipo de lenguaje, de autoconocimiento y de transformación y de... cuando le hablas de Dios tienen prejuicios, pero si le hablas del amor cósmico, eso entran bien. Si le hablas de que no nos morimos, que cambiamos de plano o cambiamos de dimensión, también le entra bien por ahí. Y si les cuentas que existimos antes de nacer, les resulta a mucha gente interesante. Sí. Siempre es como se dicen las cosas, porque estamos llenos de prejuicios, porque tenemos la estaca en el ojo. Eso es. Muy bien. Liliana, ¿te quedó alguna pregunta por hacer? Pues venga, y luego te paso a ti la palabra, Ana. Me quedan dos. Pedro me va a odiar. A ver, cuando hablaste de la ansiedad, lo primero que recomendabas en la terapia para la ansiedad era racionalizar el sufrimiento. ¿Cómo hago eso? Pensando por qué te viene ese dolor. Hay dos posibilidades. Una puede ser que haya sido provocada en esta existencia o ser que haya sido provocada en existencias anteriores. Si ese dolor es producido en esta existencia, puede ser porque te ha ocurrido algo negativo, alguna desgracia de la vida, que es lo que hablamos de la aceptación amorosa y de convivir con eso que te ha ocurrido amorosamente para tirar para adelante, o algo que te ha ocurrido con alguien y que te ha provocado ese sufrimiento, tienes oportunidad de repararlo, o bien porque es unos sufrimientos que tú tienes porque vienen de otras existencias que normalmente los puedes encontrar y saber cuáles son en los defectos que tú tienes desde nacimiento, en lo que te ha dicho tu familia, es que tú desde que eras chiquita eras así, así, así. En eso puedes detectar
que viene de una existencia anterior. Entonces, lo que quieres decir es razonar el sufrimiento. Razonar por qué te Ya. está produciendo ese dolor, de dónde viene, de Ni qué que habías causa dicho viene. racionalizar y eso Bueno, fue lo que me... estoy hablando de lo mismo. Es que yo por racionalizar entiendo dividir en porciones, en raciones. Por Vale, eso entonces déjame cambiar la palabra porque si no, no lo entiendo. Razonar. sí, porque bueno, en castellano racionalizar le podemos dar, es una palabra polisémica, también podemos hacer raciones de... Soy dura de mollera, ¿no? Si me encierro en una cosa, pues ya, por Te eso es puedes que... pedir unas raciones de boquerones o unas raciones de pescadito o alguna cosa así. También. Por ahí me vino la duda, entonces yo dije, ¿cómo hago esto? Ya, ahora sí entendí, muchas gracias. Me queda una, si no me surge otra con las preguntas de los demás. Sí, pasamos a Ana. Y después me queda una, si se puede, si da tiempo. Abre el micro, Ana. Era el ratón que no me respondía. Pedro, primero de todo, antes que nada, felicitarte de verdad. Me ha gustado mucho, ha sido un regalo, creo, para todos nosotros tu conferencia. Yo te quería hacer una pregunta, a ver si la consigo plasmar bien para entenderme yo y sobre todo que tú lo entiendas y puedas contestarla. A medida que vamos despertando nuestra conciencia, ¿crees que debemos de abandonar la culpabilidad que particularmente creo que nos han traspasado del error y no nos deja tirar adelante, mirarnos como con las posibilidades que tenemos para superar esos errores? Y cambiar esa culpabilidad, como decía, por la responsabilidad. O sea, yo soy responsable de lo que hago, lo que hice, y si lo hice incorrectamente, ¿vale? Voy a intentar corregirlo. En lugar de soy culpable de lo que hice y creo, eso es una cosa que yo tengo ahí en mente y puedo estar súper equivocada, ¿eh? Pero creo que eso nos vincula a que nos merecemos sufrir desde el pecado y todo. Seguramente también yo lo vinculo mucho con el pecado de la religión católica, que todos más o menos tenemos ahí como una educación que hemos heredado, ¿no? De esta o de otras encarnaciones. ¿Qué te parece, Pedro? Bueno, lo que tú dices es no solamente por la católica, sino por la tradición judio-cristiana, que tenemos todos ese arquetipo de tradición judio-cristiana en el inconsciente metido. Entonces, eso sería como el complejo de culpa. O no podemos decir, esto lo tenemos porque me lo merezco, que lo decimos, ¿no? Pero habría que cambiar la palabra merezco por necesitamos, porque es lo que necesitamos para el progreso. Y entonces no podemos estar con la palmada en el pecho que estoy yo y machacarnos con eso. Es que como yo he tenido esta culpa, pues hay que aceptarlo con naturalidad. Yo he cometido esta falta en existencias anteriores y ahora tengo que pasar esta expiación. Y entonces eso lo acepto amorosamente. Lo acepto amorosamente, pero no puedo ir con la cabeza gacha fustigándome con el cilicio, sino tú eso lo llevas con la mayor alegría, la mayor dignidad que puedas, con la cabeza bien alta de que ese ha sido tu fallo. Ese ha sido tu fallo y ahora pues tienes que ir cargar con esa penuria. Pero sabes que esa penuria es temporal. Me acuerdo que decía Amalia, decía que el fallo de las religiones eran que solamente concedían una existencia para arrepentirse o para expiar y todo eso. Y que el espiritismo te da toda una eternidad. Cuanto antes la reconozcas y cuanto antes te animes a llevarla sobre tu hombro,
antes la pasará. Pero el concepto este de culpa, de que nos ha dado el catolicismo, de que así, y que muchos también, lo que dice es interesante porque muchos espíritas vienen, de hecho, la mayoría vienen del catolicismo de existencias anteriores, porque era lo que había en este planeta. Y esa información está en el periespíritu. Esa información y todos esos complejos los tenemos en el periespíritu. Pero esa actitud de ir agachado, ay, es que me lo merezco, no, me lo merezco y lo asumo. Asumo mi responsabilidad y mi culpa y me enfrento a ella. Y siendo optimistas y dentro de lo que podamos, ser alegres. Eso es muy importante. La imagen del espiritista de negro ahí con las ojeras, conectando con los muertos, eso no está bien. Alegría Por supuesto. Y agradecimiento. Y agradecimiento. Tener en cuenta que el espiritismo es consuelo, es consolador. Conforme tú lo vas conociendo, vas descansando. No te puedes quedar en el bucle de la culpa. No, por eso decía yo que si te parecía que a lo mejor a medida que vamos despertando nuestra conciencia, estaría bien que apartáramos la palabra que tiene esa connotación interna tan pesada, por así decirlo, ¿no? Es como, yo a veces lo veo como si fuéramos esclavos de nuestro pasado y que nos impidiera dar pasos. En ese aspecto, que viene un poco a colación lo que tú decías de esa imagen, ¿no? De que somos culpables, estamos allí con el rollo y machacándonos, Nos lo decía por eso, para a nivel inconsciente la culpabilidad, transformarla en responsabilidad. Entonces, aceptarla y tirar adelante. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. A nivel psicológico, estoy hablando un poco quizá, o espiritual. El cambio de la palabra, la expresión culpa por responsabilidad sería fabulosa. Eso quiero decir. Sí, hay muchos términos que yo considero que debemos ir evolucionando con las palabras. Sí. Y una es esa. También es verdad que cuando Kardec hizo la codificación, la sociedad en la que se vivía estaba instaurado el catolicismo. Él tuvo que utilizar un lenguaje dentro de su sociedad que era el católico para que la gente lo entendiera. La palabra pecado, la palabra culpa, todos estos que vienen del catolicismo, para que la gente lo entendiera. Sin embargo, nosotros cuando utilizamos ese lenguaje, a las personas les generamos prejuicios porque lo relacionan con el catolicismo. Otra pasa, por ejemplo, con la palabra caridad. Si se sustituye caridad, a la gente le suena a iglesia, pero si la sustituyes por la palabra bondad, resuelve. Claro. Pues con la culpa pasa igual. Así es que yo esto que tú me lo has dicho lo voy a anotar por responsabilidad. Gracias, Pedro. Gracias a ti que has dado la idea. Muchas gracias, Pedro. De verdad, un beso. Otro para ti, Ana. Bueno, Liliana, ¿te quedaba alguna pregunta por hacer? Sí, una, ¿no? Creo. Sí, una sola. Y ya bajo la manito para no... Es de una frase, Pedro, que dijiste, que bueno, yo sé que es como una especie de metáfora, pero si pudieras decírmela a lo claro, vaya, porque no me... o sea, la trato de... pienso sobre ella, pero me confunde. Dijiste, ya casi al final, en el proceso de iluminación, siempre, lo recalcaste, produce sombra. Y la verdad que, no sé, lo que yo tengo entendido por la iluminación del ser y esto, pues el hecho de que siempre produzca sombra ya si pudieras, por favor, no sé, no usar metáforas, sino decírmelo clarito, como los niños chiquitos. Como mínimo, el proceso de iluminación, como mínimo, deja la sombra que dejas atrás. Sí, pero ¿a qué te refieres exactamente? Pues conforme tú te vas iluminando y tú te vas abriendo, tú vas superando los obstáculos y esos obstáculos son la sombra. Y cuando más te vas despertando...
más bien lo que estás es irradiando, no estás produciendo sombra, es lo que yo interpreto. No, no, no estás produciendo ninguna sombra. La sombra es que está ahí. La sombra está ahí, está alrededor. Tú la has dejado o empiezas a verla. Porque cuando se te despierta la conciencia y dices, madre mía, lo que yo hice. Y yo le dije esto a esta amiga mía y me quedé tan tranquila, me quedé tan tranquilo de lo que le dije. Y ahora me he dado cuenta de la barbaridad que le dije. Y en aquel momento es que yo pensaba que estaba bien. Te has empezado a iluminar un poquito, has despertado tu conciencia y has visto la sombra que tú tenías. O sea, lo que quieres decir es que en sí es que a medida que vas concientizándote cada vez más de tus defectos, o sea, a medida que los vas descubriendo. Los vas viendo. Ajá, exacto. Pero no es Esas que son las sombras. produzca como tal, sino que están ahí, solo que la misma sombra no nos deja verlo. La sombra es la que cuando tú no los ves, la estás produciendo. La estás produciendo. Y cuando te vas iluminando, la ves y la vas dejando atrás. Entonces yo voy a quitar esto y dejarlo con lo que me acabas de decir, que era lo que yo entendí al inicio, porque si no me confundo más. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, para terminar, mira, Alicia te pregunta que qué obra de Joana de Angelis le recomendarías para empezar a trabajar el autoconocimiento y la depresión. No lo sé, porque a mí al principio, cuando yo empecé a leer libros de Joana de Angelis, me costaba un poquillo entenderlo. También lo que pasa es que como yo he estudiado psicología, pues y he estudiado psicoanálisis, pues entonces pues me resulta un poco más fácil a lo mejor que a otra persona, porque utiliza ahí a mí me gusta mucho Joana de Angelis, porque ha hecho un progreso, una evolución en el espiritismo, en el sentido que hace una fusión de el psicoanálisis con el espiritismo y con el evangelio. Entonces, a mí me gusta. Hay que estar bastante concentrado para leerla. Yo te recomendaría los libritos chiquititos de frases que ella tiene. Hay unos libritos chiquititos de frases que ella tiene y esos para empezar están muy bien y son sencillos. Y después yo no creo que siguen los libros de Joana de Angelis, no creo que siguen a lo mejor me estoy equivocando, pero no creo que siguen un camino de estudio. Creo que son todos diferentes en sí unos de otros. Creo. Si alguien piensa que no, que me corrija. Entonces, desde ahí, yo de esta conferencia he sacado mucho de uno que se llama conflictos existenciales y también algunos aspectos de uno que se llama gratitud. Pero es para leerlo con concentración y para estudiarlo, porque cada frase encierran cosas. Pero vamos, si alguien que está aquí quiere corregir lo que he dicho, que lo haga, ¿eh? No, solo añadir algo. Mira, este es el libro. Ah, ese es el que yo estaba pensando. El chiquitito ese, de vida feliz, de la frase. Correcto. Ese. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Yo empecé hace un año realmente con el espiritismo y se me ha quitado el velo de una manera maravillosa. Y este libro, cada vez que yo me siento mal o algo, abro la página en cualquier hoja y siempre me sale algo positivo y eso me da alegría. Entonces, este libro, para empezar, es maravilloso. Solamente añadir eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo? Gracias a todos. Sí, a ver, José, ¿quieres comentar algo? Bueno. Hay un libro que es Victoria sobre la depresión, es este,
y la psicología de la gratitud, y son estupendos. Bueno, para mí, bueno, todos son estupendos, pero estos dos especialmente para lo que pides, yo creo que te irían muy bien. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿eh? Es un aporte más. Yo creo Sí. que ya llevamos Sí. hora y media. Sí. Y ahora, para los que os hayáis quedado con ganas de hacer preguntas, pues bueno, también se las podéis dirigir a Pedro directamente, los que creo que le conocéis como Esquilda, ¿no? Que levantó la mano. Pero ahora, para terminar, ¿no? Ah, te vi la mano levantada, pues perdona. Pedro nos va a cantar una canción, como hemos dicho al principio, ¿no? En su presentación, él es cantautor. Y va a tener la amabilidad de cerrar esta conferencia pues con una canción, así es que vamos a escucharle. ¿Se escucha? Bueno, ¿se te escucha a ti bien? ¿La guitarra se escucha? ¿Sí? Se escucha baja. Se escucha muy bien. Bueno, esta canción es una canción particular aquí en Igualada, porque yo soy amigo de Enrique, y cuando Enrique desencarnó y me llamasteis para comunicarlo, pues entonces, como yo soy su amigo y lo quiero mucho, pues me emocioné mucho. Y entonces, en ese mismo momento, de manera improvisada, escribí esta canción que la escribí directamente, desde principio a fin, en 5 minutos, en 10 minutos, ¿no? Y de alguna manera, pues, habla del despertar, de la desencarnación. Habla de eso, ¿no? De ese momento, ¿no? Entonces se la dedicamos a Enrique porque es suya. Se llama Verdad de Vida. Por no romper alas al viento, en los destellos la bondad, acariciando firmamentos, acariciando, acariciando, acariciando la libertad. Y en una nube de silencio y una sonrisa de verdad, dentro de un infinito verso, sobrevolando, sobrevolando, sobrevolando la libertad. Augurios de aire fresco, ya desprendido del volcán. Tú que eres sentimiento, buscando la verdad, verdad de luz de tierra, verdad de luz del sol, verdad de luna incierta, verdad de vida, verdad de vida, verdad de vida y verdad tú. Augurios de aire fresco, ya desprendido del volcán. Tú que eres sentimiento, buscando la verdad, verdad de luz de tierra, verdad de luz del sol, verdad de luna infinita,
cierta, verdad de vida, verdad de vida, verdad de vida y verdad tú.